la noticia que salió en USA Today bajo el siguiente titular que voy a compartir ahora con ustedes aquí en la pantalla. Dice la noticia de USA Today. Trump busca un acuerdo económico sorpresa con Cuba. Ese es el titular. Fíjense que dice específicamente acuerdo económico. Acuerdo económico. No es algo que nos tome por sorpresa a nosotros, aunque diga que es un acuerdo sorpresa, porque ya Trump lleva varios días diciendo que va a trabajar en un acuerdo, que Marco Rubio está trabajando en un acuerdo, que Marco Rubio ya casi tiene listo el acuerdo, que el régimen cubano está desesperado por llegar a un acuerdo. O sea, no es que esta noticia esté totalmente desvinculada de lo que hemos estado escuchando en los días previos. No es nada nuevo, no es nada nuevo, lo que sencillamente esto nos ratifica lo que ya Trump venía diciendo, lo que Marco Rubio venía diciendo, lo que veíamos también en otros medios y nos da un poco más de pistas de qué podría estar en ese acuerdo. ¿Qué más dice la noticia? Porque quiero partir de aquí, que es lo que básicamente está discutiendo la gente ahora mismo. Dice la noticia que la administración Trump está preparando un acuerdo económico con Cuba que podría anunciarse pronto. Y aquí USA Today pone el enlace a otro trabajo que publicó donde habla de esta posible cubastroika, en alusión a lo que fue la perestroika en la Unión Soviética, que fue una de las políticas junto con la glasnost que propició o encaminó a su desmoronamiento. Entonces dice que la información, o sea, las fuentes fueron dos personas con conocimientos de los planes de la administración. Y más adelante dice la noticia de USA Today. Se desconocen los detalles del posible acuerdo y su fecha exacta. Sin embargo, un acuerdo podría incluir una flexibilización de las restricciones para los estadounidenses de viajar a La Habana y que Trump no necesitaría la aprobación del Congreso para flexibilizar ese tipo de restricciones. Este es el punto ahora más dramático, más polémico, más preocupante de la información. Las conversaciones han incluido una vía de escape para el presidente Miguel Díaz-Canel, la permanencia de la familia Castro en la isla y acuerdos en materia de puertos, energía y turismo. Aquí este es el momento en el que todo el mundo dice, bueno, ¿qué significa la permanencia de la familia Castro en la isla? Significa que se van a quedar residiendo como otros cubanos en la isla sin ocupar posiciones de poder, o significa que se van a mantener en las posiciones que han estado ocupando, sobre todo los miembros de la familia de Raúl Castro. Más adelante dice la nota que el gobierno estadounidense ha planteado la posibilidad de levantar algunas sanciones. Es importante recordar que el embargo conllevaría la aprobación del Congreso, pero hay una serie de medidas que sí puede tomar el Ejecutivo que no necesitarían el respaldo del Congreso. Ahora, de nuevo, la gran pregunta es, ¿qué implica que continúe la familia Castro en Cuba? Esto, primero, debo decir, no es nuevo. En la cobertura que hizo Axios, en la nota que sacó Axios el 18 de febrero, recordemos que Marc Caputo, el periodista que publicó la noticia, también dijo algo similar. Lo voy a rescatar para que lo tengamos presente para lo que voy a ir hablando. Fíjense, en esta parte donde dice tras bastidores, habla de que no hay diatribas políticas sobre el pasado, se trata del futuro, dice la fuente que está citando Axios, y que se ha destacado una herencia cubana común y los acentos que son la lengua franca de Miami y las ciudades. Que Raulito podría haber salido directamente de Hialeah y que esto podría ser una conversación entre gente común y corriente en las calles de Miami. Entonces dice más abajo que al igual que en Venezuela, esperan que Trump pueda dejar algunos funcionarios en el poder en Cuba y no buscar un cambio de régimen generalizado debido al acuerdo de las desastrosas, o sea, desbatificación después de la invasión, debido al recuerdo, disculpen, después de la invasión de Irak en 2003. Y fíjense, en este momento dice, algunos miembros de la familia Castro, incluido Raúl Castro, que bueno, ya tiene 94 años, podrían no verse obligados a exiliarse en virtud de un acuerdo con Trump.
lo que indignaría a los exiliados cubanos en Miami. Esto salió el 18 de febrero en Axios. Esto es un antecedente directo de esto que ha estado diciendo USA Today. O sea que no es nuevo, no es nuevo. Entonces, esto es lo primero que yo quiero resaltar. Si efectivamente esta noticia que sacó USA Today es cierta o no. En mi opinión, sí es cierta. Primero, USA Today es un medio serio, no es un perfil en redes sociales, no es un influencer, es un medio serio. La periodista que saca la noticia, al igual que Mark Caputo, en Axios, es una periodista que ha cubierto este tipo de temáticas y es una periodista con una trayectoria, con un reconocimiento. Segundo, algo muy importante del periodismo, hay consistencia en las informaciones, hay consistencia entre lo que está diciendo ahora USA Today y lo que ha dicho antes el Miami Herald, lo que ha dicho Axios, lo que ha dicho el mismo Donald Trump y lo que ha dicho Marco Rubio. Recordemos que Marco Rubio ha hablado también en entrevistas, incluso durante su presencia en la reunión de CARICOM, de que el interés de la administración de Donald Trump es que se realice una apertura económica, de que se obtenga libertad económica y que esa libertad económica progresivamente vaya generando cambios políticos. Eso lo ha dicho Marco Rubio. También ha dicho Marco Rubio cuando se le ha preguntado si él negociaría con el, o sea, si él ha estado negociando con el Cangrejo o conversando con el Cangrejo, que él conversaría con quien tuviera que negociar, con que conversar, porque él es un político, él es el secretario de Estado de Estados Unidos, asesor de seguridad nacional, y su trabajo básicamente es un trabajo de diplomacia. Entonces, sí, él conversaría si fuera necesario. No lo confirmó, no lo negó, pero básicamente dijo en CARICOM que eso sería posible, que sería posible. Entonces, ahora, por supuesto, el gran dilema que tenemos todos los cubanos es cómo es posible que podamos transitar a una democracia si se mantienen las estructuras castristas, si se mantienen los mismos funcionarios en el poder. Ahora, aquí yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta una cosa que a veces es difícil de entender. Lo que estamos viendo, el escenario que se está configurando ahora, no es un escenario de una revolución, no es un escenario donde vamos a ver la dictadura caerse, porque hablamos mucho de tumbar la dictadura, y esa es una imagen muy gráfica, muy fuerte, muy potente, que podría remitirnos a quizás un estallido social grandísimo, la toma de instituciones, de edificios, y que sale huyendo Díaz-Canel con la familia Castro. Yo creo que es lo que tenemos en la imaginación muchos cubanos cuando hablamos de tumbar la dictadura, incluyéndome, ¿no? Ahora, eso es muy poco probable que suceda, por lo que ha venido diciendo la administración de Donald Trump y por lo que ha venido también diciendo Marco Rubio, que ha estado liderando este proceso indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Puede ser que cambie la política, sin dudas puede ser que cambie, pero lo que hemos visto hasta el momento es que el cambio va a ser negociado, va a ser negociado. ¿Qué significa un cambio negociado? Que no vamos a ver, por ejemplo, lo que vimos en Venezuela. Marco Rubio, los Delta Force extrayendo a Maduro de Venezuela. Que de todas formas vimos esa operación que fue sensacional, espectacular, que nos llenó de alegría porque vimos finalmente un poquito de justicia en Maduro capturado, aunque hubiera sido no por los crímenes cometidos contra el pueblo, sino por otras causas ligadas a narcotráfico. Pero ni siquiera eso es probable que lo veamos nosotros en Cuba por lo que viene diciendo esta administración. Y de todas formas, en Venezuela vimos eso, o desde afuera vimos que sucedió eso en Venezuela, y está Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello, que también estaba en el mismo indictment que sirvió para llevarse a Maduro. O sea, que sí, en Venezuela hubo una captura de Nicolás Maduro, pero no hubo un desmontaje del chavismo. No hubo un desmontaje del chavismo o todavía no ha ocurrido ese desmontaje. ¿Significa esto que no es posible que Venezuela camine a una democracia? Yo creo que no. Mi opinión es que no necesariamente significa esto. Lo que sí significa, valga la redundancia, es que va a ser un proceso muy lento y muy desafiante para la sociedad civil. Muy, muy, muy lento. Una revolución te muestra cambios en un día, 2 días, 3 días. Un golpe de Estado te muestra cambios al momento, es muy eufórico. Pero negociaciones de este tipo, más calmadas, aunque vengan desde el ejercicio de presión,
suelen generar cambios muy graduales, muy lentos, muy lentos. Entonces, todo ese entusiasmo que quizás quisiéramos tener, no es algo que vamos a tener. No es algo que vamos a tener. Pero yo creo que eso no debe servir para desanimarnos y para hacernos creer que todo está perdido. Para nada. Aquí hay una oportunidad para el pueblo. Hay una oportunidad, pero una oportunidad con muchísimos desafíos. Porque, ¿qué significa cuando yo hablo de que están negociando dos poderes? ¿Qué significa exactamente esto? Y aquí es cuando entra, yo creo que el reto para la mayoría de los cubanos. Significa que cuando dos poderes se sientan a negociar, no se están sentando a negociar como quizás nos sentaríamos a dialogar dos personas que piensan distinto. Están negociando intereses, no están compartiendo ni discutiendo puntos de vista ni ideologías. Y están negociando desde posiciones de poder. En este caso en específico, hay una desigualdad en las posiciones de poder sin discusión porque Cuba está desbaratada y Estados Unidos sigue siendo un imperio, una superpotencia. Pero, aquí hay un pero muy importante, eso no significa que Cuba no mantenga poder, que Cuba no tenga todavía poder, el poder suficiente para que Estados Unidos tenga que concederle ciertas cosas en esa negociación. Una negociación no es eso que ha dicho mucha gente, de que se va a negociar la manera en que se van a montar en el avión para irse. Eso no va a ser. Eso no va a suceder. Y yo creo que hay que hacer un balance entre el optimismo y la esperanza y la realidad, los hechos y lo que es posible. Y lo que es posible. El optimismo tiene que venir acompañado de la lucidez. De la lucidez. Y al mismo tiempo la conciencia de cuál es la realidad no debe tampoco o no debería tampoco impedirnos sentir una esperanza o impedirnos pensar en posibles vías para hacer avanzar nuestras aspiraciones políticas. Pero ciertamente lo que se está negociando en estos momentos o lo que se está valorando negociar de manera más formal son intereses. A Estados Unidos, creo yo, no le interesa que la crisis en Cuba se siga agudizando. No le interesa entrar en un conflicto armado con Cuba. ¿Por qué? Primero que todo, principalmente, porque Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. Cuba no es Irán, que está en el otro lado del mundo. Cuba está a 90 millas, demasiado cerca. Y Cuba además tiene una comunidad de unos 2 millones de personas en el sur de Estados Unidos, en la Florida, entre cubanos nacidos en Cuba y descendientes de cubanos, o sea, cubanoamericanos. Y eso cambia todo el panorama. Estados Unidos no quiere que ocurra un éxodo masivo por mar si la situación en Cuba se sigue agudizando, porque la gente está desesperada. A Estados Unidos no le conviene eso. Para su seguridad nacional no es conveniente tener una crisis a 90 millas. A 90 millas. Eso es un interés que se está ahora mismo discutiendo, que está en la mesa de negociaciones sin discusión. Sin discusión. ¿Eso significa que Estados Unidos es bueno o malo? No va por ahí la discusión. No va por ahí el tema. Eso significa que es un poder comportándose como un poder y así tenemos que entenderlo. Así tenemos que entenderlo para tratar de nosotros de incluir algún tipo de interés nuestro en eso que se está discutiendo, en lo que sea que se esté negociando o que se vaya a negociar. Porque yo creo que si todas estas informaciones se han filtrado, es porque las han filtrado con toda intención. Este tipo de información no se filtra sola. No es alguien que comete una indiscreción. Este tipo de información en Estados Unidos se manda a filtrar. ¿Por qué? Yo pienso que se está tratando de indagar en cuáles serían las reacciones de la gente, sobre todo de la comunidad cubana aquí en Estados Unidos, ante las posibilidades, ante lo que iría en ese acuerdo. Y aquí es donde nosotros tenemos un rol importantísimo en no quedarnos callados, no quedarnos callados con lo que pensamos, con lo que sentimos como comunidad. Si es que creemos que no deben estar los Castro en ninguna estructura de poder, tratar de posicionar esa opinión y posicionar esa agenda si es lo que sentimos. Si es lo contrario, pues entonces tratar de posicionar lo contrario si creemos que podemos construir una democracia flexibilizando eso
pues entonces decir eso. Pero hay que tener en cuenta que si esas informaciones se están filtrando es porque hay un interés en el poder de saber qué es lo que nosotros pensamos y cómo nosotros reaccionamos a esas cosas. ¿Las vamos a dejar pasar de manera indiferente o vamos a tener también una serie de posicionamientos con respecto a eso que demuestren qué es lo que estaríamos dispuestos a aceptar o no como comunidad? Porque si bien con respecto a Cuba nosotros no tenemos posibilidad de intervenir en el curso de los acontecimientos, en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos es distinto porque muchos de los cubanos de esta comunidad somos electores y tenemos poder de voto sobre menos los que están en posiciones políticas en el sur de la Florida. Y también otros cubanos en otras comunidades. Por ejemplo, hay muchas más opciones aquí para intervenir en el curso de los acontecimientos que las que podría haber en Cuba. En Cuba básicamente no hay opciones para presionar al régimen, pero aquí en Estados Unidos los cubanos que son ciudadanos americanos sobre todo, pero no solamente, tienen posibilidad de incidir hasta cierto punto en la política, pero tienen que verse primero que todo no como súbditos, no como fanáticos de un partido ni de un liderazgo, sino como ciudadanos. Necesitan comportarse como ciudadanos, porque estas informaciones están saliendo precisamente para ver cómo nosotros respondemos, para ver cómo nosotros reaccionamos. Entonces nosotros vamos a dejar pasar esto como si nada hubiera pasado o vamos a tratar de movilizar un estado de opinión sobre lo que creemos de esa posibilidad. Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros como comunidad. Y aquí hay un primer desafío que yo quiero adelantar con este tema. Nosotros necesitamos salir del estado en que nos acusamos unos a otros y estamos fajándonos entre nosotros y reprochándonos cosas a nosotros y burlándonos de que no, porque si tú creíste y no sé qué, y porque si tú eres un ingenuo y tú eres un fanático, o sea, tenemos que salir de esa bronca de entre nosotros, de reproches que no nos va a dar nada y tratar de pensar cómo nos organizamos como comunidad para que nuestro sentir esté debidamente documentado, para que sea claro qué es lo que pensamos como comunidad cubana. ¿Qué es lo que pensamos? Nuestra conversación aquí ya no es a nivel de reproches entre nosotros, es con ese poder. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro discurso llegue a ese poder aquí en Estados Unidos? Eso es un reto que yo creo que tenemos nosotros. Ahora, voy a seguir con el tema de los intereses que yo creo que están detrás de estas negociaciones y lo que se ha venido viendo desde el pasado. Mucha gente ha dicho que es muy poco probable que Marco Rubio esté negociando con el Cangrejo. Aquí yo digo lo que ya he dicho antes, el poder negocia con el poder. Díaz-Canel no tiene poder en Cuba. Ya vimos también que salió una nota de Miami Herald a inicios de este mes, donde se dijo que se estaba valorando sacar a Miguel Díaz-Canel de este escenario porque era visto como un obstáculo por la administración de Donald Trump. Fíjense que todo esto está siendo muy consistente, muy consistente. Parece que de pronto todos los medios tienen la misma fuente. Todos los medios han tenido la misma fuente. A lo mejor distintas personas, pero el centro de la información es el mismo, porque no ha habido una inconsistencia en ninguna de las informaciones que han publicado los distintos medios desde que salió la noticia en Axios en febrero. No lo ha habido. No lo ha habido. No lo ha habido. Entonces esto lo que nos dice es que es muy probable que lo que nos vienen advirtiendo es lo que vaya a pasar. Es lo que vaya a pasar. Y sí, Díaz-Canel no tiene ningún poder. Yo creo que la figura que se está manejando para posicionar, para reemplazar a Miguel Díaz-Canel es Óscar Pérez Oliva Fraga. No creo que sea Marrero. Realmente no creo que sea Marrero. Creo que va a ser Óscar Pérez Oliva Fraga de cara a la opinión pública, de cara a la comunidad internacional, pero va a quedarse el Cangrejo o se quedaría el Cangrejo en su posición habitual, como mismo estaba quizás López Calleja. No frente de Gaesa, hay que ver si se reestructura Gaesa en ese escenario, porque no creo que realmente a él le alcance
su formación, por ser gentil en esta manera de decirlo, para liderar Gaesa, pero ciertamente sí tiene suficiente confianza de su abuelo y de los que quedan de esa generación para supervisar, para controlar, porque fue la persona que estuvo yendo a Panamá en 2024 y 2025 a revisar los negocios familiares, no a comprar jabón, no a comprar chuchería, sino a supervisar directamente negocios de la familia. Y la general que está frente de Gaesa fue solamente una vez, según los reportes que sacó el Toque citando a medios panameños. Entonces, es muy probable que sí, es muy probable que sí, que la negociación o al menos las conversaciones estén ocurriendo entre Cangrejo y Marco Rubio, porque es quien tiene poder. Yo no creo que en el caso de Cuba vaya a ocurrir una traición como la que ocurrió evidentemente en Venezuela. No parece que eso sea posible en la isla. Parece que el poder en Cuba está mucho menos debilitado en sí mismo, o sea, entre ellos mismos, que lo que estuvo en Venezuela. Raúl Castro también ha logrado insertar a su familia en posiciones políticas. López Calleja era el presidente de Gaesa. Su hijo, el Cangrejo, se ha quedado de alguna forma supervisando ese negocio, fue jefe de escolta de su abuelo y más que jefe de escolta fue y continúa siendo la línea de acceso a su abuelo. Y bueno, Mariela Castro Espín y Alejandro Castro Espín también han estado en posiciones de poder, en posiciones públicas dentro del país. Entonces, no creo que vaya a suceder un escenario similar al de Venezuela. Yo lo que sí creo que es importante, repito, que tengamos en cuenta que aquí van a ocurrir concesiones, van a ocurrir concesiones. Y ahí es donde nosotros como sociedad civil tenemos el deber, la responsabilidad y el desafío de tratar de intervenir. ¿Hasta qué punto permitimos esas concesiones? ¿Qué tan lejos pueden llegar esas concesiones? ¿Cómo con esas concesiones tratamos de impulsar nuestras agendas? No pienso que baste con una liberación de presos políticos, porque liberaciones de presos políticos estamos viviendo desde 1962. Liberaciones significativas. Desde 1962 con los de la Brigada 2506, que se liberaron más de 1.000 presos políticos. Hemos tenido presos políticos siempre. Entonces ahora puede ser que ellos liberen unos cuantos presos políticos, pero si se mantiene la misma lógica de perseguir la disidencia, van a volver a acumular más presos políticos. Entonces, sí es importante que se liberen presos políticos, pero no podemos conformarnos con una liberación de presos políticos, porque eso ha pasado en la historia de Cuba en muchísimos momentos ya, en muchísimos momentos, y no es necesariamente indicio de que esta vez va a ser diferente, de que en un par de años no vamos a tener de nuevo otros más presos políticos, 1.000 presos políticos más o los que sean. Entonces hace falta que fijemos cuáles son para nosotros como sociedad civil los puntos en los que no se puede ceder. Al menos nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Creo yo. Porque en base a eso también podemos exigir en las distintas circunstancias en las que estemos, en las profesiones en las que estemos, en los espacios de participación política en los que estemos, pero tiene que haber un mínimo de consenso en el exilio, en la disidencia cubana, de qué cosa es lo que queremos, de qué cosa es lo que queremos. Porque el poder está negociando lo que al poder le interesa. No es saludable, creo yo, pensar que a Trump y a Marco Rubio necesariamente les importa la libertad de Cuba y la democracia de Cuba y que ellos tienen un compromiso con ver a Cuba libre. No es saludable pensar eso, es ingenuo. Y yo soy optimista y tengo esperanza, no porque crea ciegamente en los políticos, no porque crea ciegamente en el poder. Jamás hay que creer ciegamente en el poder, jamás. Sino porque veo que en el contexto hay variables muy distintas que pueden generar oportunidades para que nosotros tratemos de impulsar un poco la democracia en Cuba. Por eso. Pero hay que tener muy claro que aquí no hay un compromiso humanista de Trump ni de Marco Rubio, ni nada de eso.
porque más allá de lo que pueda sentir, vamos a suponer que Marco Rubio, porque es cubano-americano, tiene un compromiso familiar y una sensibilidad creada y demás con la causa cubana. Vamos a suponer que eso pueda ser así. De todas formas, Marco Rubio sigue siendo el secretario de Estado de Estados Unidos y tiene que velar por los intereses de Estados Unidos. Entonces, él no va a poner ningún compromiso con su comunidad por encima de las necesidades, por encima de los intereses que tiene Estados Unidos, porque es el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que Trump está en alguna medida también movido por este deseo de gloria, de trascender, que es evidente en todas sus decisiones, que quiere pasar a la historia, y porque ciertamente tampoco conviene a Estados Unidos en términos geopolíticos tener una crisis en ese país a 90 millas. Y no conviene que sea aliado de Irán, no conviene que sea aliado de Rusia, no conviene seguir teniendo 90 millas un país que ha sido un foco de desestabilización. No conviene. Para Estados Unidos, para los intereses, sencillamente no conviene. Yo también creo que es importante preguntarnos cuáles serían nuestras oportunidades, porque a veces la gente dice que tenemos que lograr cambios desde dentro y nos reprocha o nos reprochamos nosotros mismos que no hemos logrado poner todas nuestras demandas o que no hemos logrado hacer los cambios que tenemos que hacer, pero hay que preguntarse hasta qué punto nosotros de verdad como país tenemos otras opciones ahora mismo. En mi punto de vista, yo creo que las opciones en Cuba están agotadas, están totalmente agotadas. Nosotros intentamos, y cuando digo nosotros hablo de nosotros como pueblo, intentamos desde dentro del sistema, hay gente que sigue intentando desde dentro del sistema transformar eso, persuadir, convencer a quienes estaban en posiciones de poder de que debían abrir, de que debían reconocer el disenso, y eso en 67 años no se ha logrado. Me estoy refiriendo a la gente que se mantiene en instituciones políticas, que se mantiene en instituciones públicas, que se mantienen en centros de trabajo estatal, apostando por una vía de transformación desde dentro del sistema. Eso no se ha logrado en 67 años. Yo, sinceramente, no creo que se vaya a lograr. No vi ninguna posibilidad de que se fuera a lograr cuando fui periodista en Cuba, cuando hice servicio social en un medio de prensa estatal, ni lo veo ahora, ni lo veo ahora. Eso no es posible. La opción de la vía armada, de que ocurra un derrocamiento militar, tampoco es posible ahora mismo. No es posible, no hay una fuerza militar que vaya a pelear contra el régimen. No hay indicios de que vaya a ocurrir un golpe de Estado. A lo mejor mañana me sorprende la historia y ocurre un golpe de Estado que tumbe esa dictadura. Puede pasar porque la historia es así, la historia puede ser muy impredecible, los pueblos pueden ser muy impredecibles, pero hasta hoy no hay indicio de que eso vaya a suceder. La protesta popular, lo he dicho varias veces y lo ratifico, tampoco va a lograr un cambio de régimen mientras sea un pueblo desarmado contra un régimen armado que no tiene ningún tipo de escrúpulo para reprimir. En Irán, miren cuántos muertos no hubo en las protestas. Probablemente 40.000, 45.000 muertos, miles de personas muertas, miles de personas muertas. No fue suficiente. Y bueno, Irán, Bielorrusia, protestas que han ocurrido en Rusia también, Nicaragua, Venezuela, ¿cuántas protestas no han ocurrido en sistemas totalitarios? No es suficiente la protesta popular para lograr una transformación si no ocurre desde el ejército un cambio que se ponga del lado del pueblo. Es muy difícil que eso ocurra. Lo otro, el tema de la desestructuración, que ocurra algo como lo que ocurrió en la Unión Soviética, que desde dentro el mismo poder se vaya disolviendo y ocurre una transformación. Yo no sé, en la Unión Soviética variaba incluso más el poder que lo que yo lo he visto variar en estos 67 años en Cuba. Hubo mucho más relevo del poder, al menos a nivel nominal de personas, que lo que ha pasado en Cuba. Fidel estuvo en poder prácticamente 50 años y luego dejó a su hermano, y su hermano puso a Miguel Díaz-Canel, que básicamente es un monigote de ellos y que, bueno, ahora se está considerando como un posible chivo expiatorio, como una especie de premio de consolación
para que la gente, la comunidad internacional piense que hubo algún cambio porque se quitó a Miguel Díaz-Canel, cuando todos sabemos que eso no es la causa de nada en Cuba, que él es un monigote. Pero el tema es que cuando hablamos de una transformación desde dentro, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tenemos un pueblo sumamente envejecido, más de 3 millones o aproximadamente 3 millones de personas que se fueron en los últimos 5 años, la gente luchando por tener un poquitico de comida, sufriendo los apagones. Es muy poco probable que ocurra una solución desde dentro. Y cuando yo digo que soy optimista, lo hago con conciencia de que las oportunidades que tenemos y las soluciones que hay a la vista no son las que yo soñé, no son las que yo sueño necesariamente, no son las mejores, no son las ideales, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos para intentar defender un proyecto de país, para intentar defender una democracia. No es lo ideal para nada, ni de lejos, ni de lejos. Pero ¿qué más ahora mismo podemos conseguir? Y para mí la continuidad no es una opción. La continuidad de ese desastre no es una opción, para nada, para nada. Entonces sí, ciertamente hay muchísimas incertidumbres, hay muchísimas preguntas, hay muchísimos temores. Yo los comparto todos. Yo no tengo ninguna certeza. Tener esperanza no es tener certeza ni garantía de nada, pero al mismo tiempo siento que tenemos que aprovechar esta coyuntura con conciencia de cuáles son los intereses que están ahora mismo negociándose y con esperanza también, porque si no tenemos esperanza en nosotros mismos, en que podemos aprovechar esto a nuestro favor, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda como pueblo? Además, el hecho de que los cambios ocurran de manera gradual no significa que no vayan a ocurrir, que no vayamos a vivir una gran revolución, otro gran 1 de enero, pero con otro discurso, pero con otra dinámica, con otra lógica. No significa que no podamos transicionar a una democracia. ¿Que es fácil? No, desde luego que no es fácil. Desde luego que no es fácil. Pero nadie ha dicho nunca que construir un país o reconstruir un país, que construir democracia sea un camino de rosas donde no haya espina, donde no haya dificultades, donde no haya obstáculos. Entonces yo creo que sí, hay que tener esperanza, pero una esperanza que tenga conciencia de que los procesos políticos son complejos, son convulsos, son contradictorios, que avanzan y retroceden y que son lentos. Y que no van a ser más lentos que los 67 años que nosotros sufrimos. Pero decir, por ejemplo, que lo de Venezuela no ha servido para nada el 9 de marzo, cuando han pasado 2 meses, es precipitado. Es precipitado para ese tipo de proceso. Para ese tipo de proceso. No sabemos todavía si lo de Venezuela va a llegar a una democracia o no. Hemos visto que se han ido dando pasos. Yo estoy en desacuerdo por completo con que Delcy Rodríguez sea considerada presidenta electa de Venezuela. Estoy en desacuerdo con eso. Y si necesito decirlo, lo digo. Y si necesito protestar por eso, protesto. Entre otras serie de cosas. Como mismo estoy en desacuerdo con que perduren estructuras castristas en Cuba. Pero eso no significa que ya yo me sienta vencida o que sienta que no hay posibilidades para la libertad por eso. Porque aunque no sea todo el cambio que deseamos ver en comparación con lo que hemos tenido antes, sí es un cambio, sí es una apertura, aunque sea muy mínima, aunque sea muy mínima. Y además, no nos queda más opción, realmente, porque de verdad que la continuidad no puede ser una opción.